Bienvenidos y bienvenidas a todos a este evento de lanzamiento. A Vincent, Rebeca y a mí nos hace mucha ilusión poder traer también al mundo de habla hispana en español esta práctica maravillosa que es, bueno, nos permite, ¿no? Ver el mundo del trabajo y la organización de otra manera. Y nada, entonces primero de todo, pues eso, daros la bienvenida y contaros un poquito cómo va a ir la sesión hoy. Y antes de todo, pues explicaros quiénes son estas tres personas que están en este cartel que hemos dicho Rebeca, Vincent y yo misma, que os vamos a acompañar un poquito en indagar, en explicar por qué nos parece una oportunidad única esta nueva versión de la Constitución en la que os queremos invitar a explorar. Bueno, pues empecemos con Vincent, que estaba ahí un poco acogiéndose en los primeros minutos. Te paso la palabra, Vincent. Vincent Lagalaye de Happy Work. Somos una organización funcionando en Euracracia y acompañando otros proyectos que quieren experimentar esas prácticas desde Francia, España y otros países de Europa. Y encantado de estar aquí con Mónica y Rebeca para compartiros las evoluciones que estamos viviendo con esa herramienta. Muy bien, Vincent. Pues ahora damos paso a Rebeca Brewer. Bienvenida, Rebeca. Hola. De Holacracy One. Bienvenidos a todas. Estoy un poco nerviosa, no soy una hablante nativa de español. Voy a probar mi mejor y me ayuda a ver caras conocidas. Muy bien. Y bueno, por último, pues yo, Mónica, la servidora Mónica Expositor de Neomeraki, que es una propuesta joven aquí en territorio español para traer este nuevo paradigma de organización. Y Mónica, como yo, soy Holacracy Coach ya desde hace unos años. En fin, una entusiasta exploradora de todo lo que sea y reimaginar las cosas para hacernos la vida más linda y más interesante en lo que podamos aportar dentro del mundo de las organizaciones y las empresas. Bien, dicho esto, vamos a explicaros un poquito cómo va a ir la estructura del día. En verdad os lo enviamos ya, nos lo avanzamos vía correo, va a ser lo mismo. Eso sí, os vamos a pedir que os vamos a descargar mucha información. Entonces, recomendación, tomar notas, apuntar las notas que ya tenéis, aquello que queréis a lo mejor preguntar, os pediría paciencia hasta llegar al punto y entre que os vamos comentando un poco qué son esas novedades, cómo puede ser el cambio de la versión 4.1 a la 5 o cómo iniciarse, pues ir tomando nota para luego al final vamos a dedicar un tiempo juntos a intentar ir contestando algunas de ellas. Deciros, somos conscientes que para muchos puede ser mucha información o para otros puede ser poca o quedarse con ganas de cosas. Es lógico, normal, porque también tenemos una gran variedad, una heterogeneidad de participantes vosotros, es decir, desde gente que no tiene ni idea y de repente aterriza aquí, a personas que tienen a nivel conceptual ya algún conocimiento y personas, unos pocos que ya llevan practicando. Entonces, hay una gran diversidad y también desde otras zonas geográficas, etc. Vamos a hacer lo mejor que podamos. Esto tiene que ser como un primer probar, un primer catar, un aperitivo, un taster, y ya buscaremos sin otros formatos para luego poder indagar, profundizar necesidades, tensiones, utilizando el lenguaje holocrático que tengáis. ¿De acuerdo? Entonces os pido esa comprensión. Ok, pues vamos a ello. Voy a compartir pantalla, yo estaré compartiendo pantalla y vamos a empezar, a ver, darme un segundito, esta debe ser, de acuerdo, y aquí está la presentación que voy a poner en formato ya presentación, para que lo veáis bien en la pantalla. De acuerdo, muy bien. Bueno, en estos momentos pues yo ahora me pongo en modo presentadora y Vincent estará y Rebeca mirando ahí en el chat. Tomar notas, si hay algo, pediros, si hay algo que no está claro de lo que decimos en las diferentes partes del programa, por favor escribid en el chat y ya un compañero uno u otro nos lo indicará a la persona que estemos hablando en ese momento, ¿vale? Pero ya buscar respuestas esperamos al final, ¿de acuerdo? Para que así estemos todos centrados en el flujo que está preparado del programa. Bueno, ya nos hemos presentado
Y Vincent, porfa, dime si me enrollo mucho, es decir, si alargo mucho en mis partes, hazme el favor sin problemas de interrumpirme o hacerme algún gesto, ¿de acuerdo? Siéntete libre. Y vamos allá. Ok, entonces, primero, como decía, hemos visto en esa inscripción que hay gente un poco de todo. Vamos a partir desde lo primero de todo, de qué es esto de la constitución de holocracia. Y luego le daré paso un momentito a Rebeca para que nos explique de dónde origina también el que haya surgido esta práctica y este documento, ¿no?, que es la fuente de referencia. Pero solo primero brevemente, antes de darle paso a Rebeca, qué es esto de la holocracia y qué es la constitución, ¿vale? Para que al menos todos tengamos una idea de inicio que sea la misma. A ver, holocracia es una práctica de gestión que permite la autoorganización y se apoya en constructos que son cosas como el propósito, en la autoridad distribuida, es decir, que no esté todo centralizado, sino distribuido en la organización, diferentes partes, roles que cambian, son dinámicos, se van adaptando, que las personas también cambian, entran y salen de esos roles, en que la organización se va adaptando, las estructuras y ese organigrama se va adaptando, y unas reglas transparentes. Todos jugamos con las mismas reglas del juego. Y esas reglas transparentes se describen, las originarias con las que funcionamos como marco, en la Constitución. Entonces, eso es la Constitución, un conjunto de reglas y procesos básicos para desarrollar tu organización apoyándose en esos constructos, ¿vale? Que es la práctica de holocracia. Y eso, las personas que entran ahí y se comprometen con esas reglas, ¿vale?, que es como una base vinculante, son los que se convierten en socios holocráticos, que me veréis algún momento decir socio holocrático para intentar diferenciar del término habitual de socio o asociado. Y eso es la base para tomar decisiones de actuar. Entonces, tenemos un concepto de cómo es la autoorganización y hay un marco de reglas transparentes que es la Constitución, ¿vale? Que es lo que os hemos compartido, que hay una guía y ahí dentro está metido, y también ahora os enseñaré dónde lo podéis encontrar siempre en su versión última. Rebeca, ¿nos puedes decir de dónde sale esto de holocracia, esta palabra y esto de una constitución? Porque de algún lado sale en un momento dado. Sí, tengo una historia pequeña. Holacracia fue solamente la solución a un problema, una tensión. Hace 20 años, más o menos, un CEO, mi amigo Brian Robertson, tenía un problema. Estaba frustrado. Sus empleados le siempre preguntaban, ¿qué debiera hacer? Pero quiere que ellos decidieran qué hacer, ¿sí? Empleó a personas muy inteligentes, personas capaces, pero no se sienten libres de usar sus habilidades para tomar decisiones. También se dio cuenta de que estaba causando retrasos. Era un cuello de botella, bottleneck, ¿sí? ¿Vale? Okay. También quiere encontrar una manera de trabajar con más humanidad y autenticidad. Como jefe, no podía tener un mal día. Su humor, fuera bueno o malo, determinaba el ambiente de su equipo. Afectaba a todos y a su trabajo. Él quería que todos tuvieran la capacidad de responder a las necesidades y oportunidades. Utilizar su mejor juicio y proteger a la empresa de daños. Comenzó a experimentar con una estructura de gobernanza para definir roles y responsabilidades. El resultado fue la primera versión de la Constitución Holacracia en 2009. 2009. Hoy en día, esas reglas han evolucionado. Otras personas, muchas personas contribuyeron siguen contribuyendo a que las reglas se aclararan más. Mucha gente compartió sus experiencias y opiniones y ahora aquí estamos con la versión 5.0. Gracias, Rebeca. Pues esa historia, como todo, surge en un momento de alguien o unas pocas personas que tienen unas necesidades, que ven una oportunidad, que imaginan algo diferente. Y en este caso, pues fue Brian en su punto de desarrollo profesional. Pero aquí estamos, ha ido llegando a más personas, y ha ido desarrollando. Gracias, Rebeca. ¿Sí?
en fin, muy humano, ¿no? Nace de una necesidad que en un momento dado surge y de ahí se va, no era solo de Brian, sino en verdad muchos de nosotros seguro que nos vemos en esa imagen de Brian en su momento y de luego cómo va ese pool de coger a personas e ir trabajándolo. Y eso es un poco la idea también que ahora voy a conectar y os voy a contar, ¿no? El cómo se hace este desarrollo, porque creo que es una cosa que es bastante desconocida, el cómo se va evolucionando. Entonces, muy brevemente, ¿no? ¿Cómo se va haciendo estas versiones de la Constitución? Bueno, esto que vemos aquí es como digamos, un organigrama holocrático de la propia Holacracy One, es la empresa fuente, digamos, de donde origina y la que está cuidando de ese desarrollo y de expansión y de ir transmitiendo a la práctica, pues tiene unos roles, o sea, unos paquetitos de trabajo que se encargan de ir trabajando esas versiones de la Constitución, por un lado. Eso, si tenéis curiosidad, de hecho, Holacracy One tiene su estructura de trabajo, esa gobernanza que va cambiando, la tienen visible al público. Entonces, hay unos roles que están encargados de eso, se les encarga en la organización que hagan. Y luego trabajan también con una aplicación online, con una plataforma que se llama GitHub, que es una app para control de versiones de código abierto. Esto es súper... aquellos que os dediquéis al desarrollo de software o empresas de desarrollo de software conoceréis esto seguro, porque normalmente se usa mucho, ¿no?, para hacer ese trabajo colaborativo en torno a un desarrollo de algunas partes del software y ir iterando e ir haciendo el seguimiento de cambios y de aportaciones de diferentes personas en el mundo de código abierto. Pues la Constitución también, Holacracy One propuso como sitio para ir haciendo seguimiento y siguiendo esa conversación de qué cosas necesita, qué potencial tiene todavía de desarrollo ese marco de reglas en esta plataforma. También está público, es decir, cualquiera, esto es una práctica que cualquiera puede cogerla y empezar a trastear, a experimentar, a explorar con lo que ve ahí que es público, para cualquiera. Y encontraréis la original, que origina en inglés, y ya veréis en otros idiomas que también voluntariamente personas como yo, como Vansanto, como cualquiera que queráis luego contribuir, van haciendo las traducciones y adaptaciones a los diferentes idiomas, ¿vale? Y una cosita más, entonces cuando dais en ese, por curiosidad, porque esa va a ser la referencia de los cambios o las conversaciones que hay, las discusiones y debates. Si os entráis dentro de la versión, o sea, dentro de la Constitución, sea en inglés o sea la versión española en nuestro caso, vais a encontrar diferentes documentos. Uno es la Constitución y luego hay unos documentos asociados, sea para orientarnos dentro de qué es este documento, del EM o de preguntas habituales, y también un documento como, por ejemplo, la adopción de la declaración de adopción también está aquí puesta a disposición para cuando tú o vosotros estáis planteando entrar a trabajar con Holacracy. ¿Vale? Entonces hay unos documentos luego asociados también que están recogidos también en esa guía que os compartimos. Entonces, a vista de pájaro, cuando haces clic en esa Constitución, en ese documento, lo que vais a ver es lo siguiente, eso es lo que es la Constitución. Un preámbulo que explica qué es esta Constitución, o sea, una parte introductoria, disculpadme, luego están los 5 artículos que hay ahora actualmente y con sus partes dentro. Nada más, eso es, como si fuera una constitución de un estado, normas legales que tienes apartados, esa es un poco la forma de presentarlo. Y en cuanto a español, pues la traductora, digamos, la que tiene el rol para el español, para ir integrando y tomando decisiones sobre lo que se va proponiendo, es el Constitution Translation Steward y para español estoy yo ocupando ese rol en estos momentos. Deciros, como me escribía Jonathan, que antes ha dicho que ya tiene experiencias con 5.0, Jonathan está súper activo, oye, ¿y cómo puedo escribir? Y oye, tengo algunas propuestas. Digo, pues no sé muy bien, ahora te comentaré, pues vamos a seguir el mismo procedimiento, tal cual que como se está haciendo para la original en inglés. Es decir, cojamos y quien quiera hacer propuestas o preguntar porque algo no esté claro, utilizar el mismo foro, es decir, irse a GitHub y hacer contribuciones para discusión, para tal y tal, ¿de acuerdo? Ese es el punto de referencia porque así es, uno, es transparente y dos, hacemos todo el seguimiento de esas conversaciones que puedan ir habiendo. Y de ahí ya, pues si ahí se plantea el momento, pues se hará una nueva versión de modificaciones por el tema del lenguaje, nada más.
Bien, entonces, a ver, que ahí lo tenéis. Y ahora llega el momento definitivo, ¿no? Algunos ya lo habréis, a lo mejor entendéis más, otros menos. Entonces, ¿de qué va esto? De que resulta que esta nueva versión pues es mucho mejor, ¿no? Es mucho más interesante. Vale, os vamos a contar qué son las mejores esenciales que han evolucionado, que son resultado ahora de esta nueva versión. Y es importante también un poco manejar expectativas. No vamos a entrar en detalles técnicos, sino simplemente os vamos a dar una pincelada de por qué creemos nosotros, cuando hemos estado preparando esta presentación, que realmente esto vale la pena y es un cambio, un salto cualitativo con respecto a la versión anterior. Y sabiendo que tenemos personas que son, digamos, tienen más experiencia, más entendimiento y personas que menos, hemos elegido algunos mensajes, algunos ejemplos, ¿vale? Para algo ya más detallado tendremos que buscar generar a lo mejor otras sesiones. Pero ahora es un poquito para abarcar a todos por encima un poquito. Así que vamos a ello. Mejoras. Vale, punto 1. Se vuelve ahora más fácil y más comprensible. Es decir, la lectura y el orientarte dentro de ese documento que es la Constitución es mucho más accesible. Como decía Kish, keep it simple, stupid. Cuanto más sencillo, mejor. Pues digamos, con esta evolución se ha vuelto un poquito más sencillo. No diría yo que es tan sencillo, pero sí que lo notamos que es más sencillo. ¿En qué? Algo más fácil. Fácil de leer. Se ha simplificado, menos texto, menos palabras. El nivel también se ha procurado que sea más accesible. Pues se le ha pasado una forma de ver qué nivel de lectura hay y, por ejemplo, ahora con esta evolución sí que se ha convertido más accesible para el lenguaje llano, un poco más para todos. En otro aspecto, el vocabulario se ha vuelto también más natural. Cogemos el ejemplo del rol, uno de los roles clave centrales que tiene que era por defecto Holacracy, que era el lead link, es decir, traducido al castellano, enlace de liderazgo, que suena muy raro, pues lo hemos simplificado a líder de círculo. También cambia un poquito luego cómo se interpretan algunas cosas, que luego lo mencionaré, pero sobre todo, en esencia, hemos hecho un lenguaje más natural en algunos aspectos, ¿vale? ¿Qué más? Más comprensible, decía, ¿por qué? Uno de los puntos súper fuertes es esa reorganización de los contenidos en bloques distinguibles. Si os acordáis que decía artículo 1, 2, 3, 4 y 5, no solo es porque hay artículo 1, 2, 3, 4 y 5, que solo había, sino que realmente por cada bloque de artículo hay una funcionalidad muy clara. Ya no tienes, antes teníamos que buscar en diferentes artículos para entender, interpretar cómo cambiaba en esencia un mindset o el interpretar un proceso, se nos hacía más complejo, tenías que manejarlo muy bien. Otras cosas, otros ejemplos, política. La política es un elemento que hay dentro de Holacracy que antes lo sabíamos fuera de la Constitución, había una práctica y una definición, pero no estaba en Holacracy dentro de la Constitución, ahora está dentro y te lo viene definido. O sea que ya no hay interpretación, es esto. Otro ejemplo, pues para enlazar círculos, es decir, cuando de un círculo a otro había que trabajar conjuntamente en algo o simplemente me tenía que venir de un área de marketing como blogger a saber cómo estaba avanzando un proyecto para escribir un artículo, tenía que crear un constructo de un crosslink, un enlace de cruce muy complejo. Ahora nos invitamos, hay una política común que hacemos para autorizar el estar ahí de vez en cuando y ya está, lo simplifica, ¿vale? Son unos ejemplos. Punto 2. Más flexible y realista, más adaptable a la realidad. Aquí, como decía Lao Tse, todo lo que sea flexible y vivo tenderá a crecer. Todo lo que sea rígido y bloqueado se marchitará y morirá. En nuestro parecer, Holacracy como práctica y como sistema en realidad está pensado para ser muy flexible, porque no te dice cómo tú tienes que gestionar tu negocio, no te dice qué productos tienes que vender, no te dice si tienes que pagar un salario u otro, no te dice cómo tienes que coger a personas nuevas, no te dice, te da un canal, un proceso para hacer esas cosas. Sin embargo, sí que es cierto que algunas veces a la hora de entrar en la práctica pudiera ser rígido, no para todos, o algunas cositas se podían flexibilizar más. Entonces, vamos a ver. Primer punto, que ya lo iba avanzando Jonathan, este para mí es un puntazo. Un puntazo quiere decir que es algo, es un plus.
antes teníamos, era un poco como en Matrix, ¿no? Como tener que tomar, cuando Morfeo le plantea a Neo si toma la píldora azul o la roja, si se queda en lo que estaba cómodamente o se va hacia esa otra verdad. Holacracy tiene un poco de eso, porque estamos hablando de un cambio de mentalidad y de paradigma. Está claro, y no es por quitarle importancia a eso. Sin embargo, ahora también podemos plantear un paso a paso. Entonces, aporta esa posibilidad de una adopción modular. Y aquí ya podemos elegir, ok, con esos artículos ya tenemos más claridad de en qué nos mojamos, con qué nos estamos comprometiendo, y elegir o bien de una saltamos como muchos otros practicantes han hecho y funcionan muy bien, o decimos, no lo tengo claro, o quiero ir paso a paso simplemente porque no estamos preparados todavía, no tenemos los recursos, o primero tenemos que asentar un poco que todos estemos en la misma línea o generar conocimiento, en fin, lo que sea propio de la situación de cada organización. Y ahora hay mucho juego, mucho juego. Se sabe que se empieza con el artículo 1, que ese es el obligado de inicio, es la base de todo, y a partir de ahí, up to you, es decir, lo que os convenga más. Cogéis otro artículo, el 2, el 5, no importa, no hay nada predicho u ordenado para coger. O saltáis de una. Este es uno de los puntos un cambio fundamental en esta nueva versión. En otros aspectos, se ha vuelto más customizable. Un par de ejemplos. Antes había que tener en la 4.1 sí o sí un representante de círculo en cada círculo. En Holacracia tenemos como uno de los roles de efecto también un representante de círculo que si algo no puede solventarse dentro del mismo área de trabajo de ese equipo porque necesitamos algo de otros de otro lugar, de esa capa de otro supercírculo o de otro lugar en la organización, ese es el vehículo que tenemos para asegurarnos el poder solventar las cosas, más o menos en un nivel básico. Lo bueno era eso, lo malo era que podía haber mucha inflación de muchos roles de estos estándares y este rol a lo mejor muchas veces no tenía mucho que hacer. En un círculo dado había una inflación de roles, por decir. Pues ahora no es obligado, es opcional, eso sí, tienes que asegurar el canal para que si hay necesidades, esas necesidades que tienen solución en otro sitio puedan también ser tratadas o procesadas. Y otro ejemplo es la adaptabilidad del rol de líder de círculo. Ahora también, por ejemplo, se le puede añadir cosas, ya se puede quitar y desligar algún elemento y dejarlo, digamos, en otro constructo del círculo, si había una propuesta ahí de gobernanza para hacerlo, pero a la vez también se puede añadir. Puede ser un poco complejo, puede confundir, porque no queremos volver a una figura de un manager, entonces hay un poquito el peligro. Sin embargo, claro, con orientación nos podemos decir, oye, tener cuidado con esto, haz esto. Pero también podemos entender que haya casos específicos en los que eso pueda ser útil, pues nos da esa flexibilidad. Punto 3. Más clara y accionable. Pues muchas de las buenas prácticas implícitas o que se comentan en el ecosistema o que cuando estás aprendiendo enseñando a los demás transmites, se han hecho también explícitas dentro de la Constitución. Entonces, eso ayuda mucho para iniciarse a leer en la lectura y en el tener eso como referencia. Entonces, como decía Caroline, como profesor, es tu trabajo hacer explícito todo aquello que pensaba que estaba implícito. Holacracia es como ese profesor o profesora que te ayuda a hacer las cosas implícitas explícitas. Y en esta nueva versión pues se vuelve también cosas más explícitas. Por ejemplo, hay un dicho, los que estáis dentro de la comunidad y habéis recibido esto, lo habéis escuchado alguna vez, que te dicen, sé un Ferrari o actúa. Esto es lo que le llamamos dentro de los practicantes del ecosistema la regla de oro, the golden rule. Pero esa regla de oro no estaba en ningún sitio en la Constitución, se daba por hecho. Entonces, ahora está. Ahora, de hecho, hay un apartado que cuando tú abogas, te decides por ese artículo de autoridad distribuida, antes no, pero en ese punto, ya se dice, ok, a partir de ahora ya cambia la regla de juego de no, si necesito algo tengo que pedir permiso al jefe, al líder, al manager, al director o a la directora. No, se espera de ti que tú, cuando eres líder de un rol, actúa. Si hay algún tema, alguna cosa que pueda poner en riesgo la organización o que sea problemática que veamos con la experiencia, ya pondremos un freno. Ya hay herramientas para eso. Pero ahora ya está súper claro.
que se espera de todos actuar. Eso es lo que queremos, correr, aprender, ir iterando, haciendo pruebas, experimentando, moverse. Otro ejemplo de cómo se fomenta más eso más accionable, más esas decisiones autónomas, pues ya en cada artículo de la Constitución te dice qué cosas puedes cambiar, qué cosas tú, cuando vas a hacer una propuesta de cambio en cómo se estructura esa gobernanza, esas reglas que se da la organización a sí misma, además de la Constitución, ya sabes que puedes modificar de la Constitución. Entonces eso ya también da más claridad. U otro ejemplo, se hablaba del tema de fechas límite. Esta es una de las cosas que muchas veces da miedo cuando uno salta hacia el mundo de trabajo en autoorganización con holacracia. Pero entonces no les puedo pedir a nadie fechas límite o cómo se interpreta fechas límite. Entonces nosotros sí que cuando acompañamos decimos, a ver, no es, ya deja de ser una orden cuando tienes autoridad distribuida. Eso ya no existe, ese concepto de que es una orden. Eso sí, si tiene sentido, lo que uno en su rol tiene que hacer es priorizar lo que tenga que hacer para asegurar esa fecha límite si tiene sentido. Incluso si no, voy a preguntar al líder de círculo que me dé que me oriente en la priorización, porque no tengo ni idea, tengo demasiadas cosas entre manos y no sé si voy a llegar a eso. Pues hay formas de hacer eso, pero ya no es desde esa normativa de fechas límites que tenemos mucha costumbre de ponernos por miedo a llegar o por miedo a que el otro lo haga. Está ahí ya descrito. Y cómo es el proceso también para abordar este tema. Y un ejemplo más también que se ha vuelto más claro, autorización antes de gastar dinero. Esto estaba como implícito en que uno le preguntaba al líder de círculo, que es el que maneja los recursos, a menos que lo hubieses luego cambiado, estructurado de otra manera, pero en principio por defecto así. Y entonces esto ha pasado a ser ya pues, una expectativa, que hay restricciones ahí con respecto al gasto y simplemente hay un proceso. Tienes que anunciarlo, o sea te dan unas pautas para asegurar que no haya un mal gasto del dinero y que se cumpla con un uso pues, que tenga sentido, ¿no? Y también que sea transparente. Y te lo describe también, eso ya está claro ahí. Y ya no está solo ligado a la figura del líder de círculo, sino habrá alguien que tiene autoridad. Y por último, punto 4, más humana. Una de las dudas, una de las críticas también es que parece muy rígido, es que tal, no sé yo si ahora hay un par de aspectos que lo hacen más humano. Cuando entiendes la práctica, en realidad lo que está estableciendo son relaciones de respeto. Yo creo que eso lo refuerza ahora con un par de elementos que os vamos a compartir. Y a mí me gusta también esta cita. Tienes que encontrar a las personas donde están. Y a veces incluso tienes que dejarlas allí, no en el más sentido, sino respetar donde están y cada uno que vaya desde donde esté en su ficha, en su casilla de salida en el juego y respetando eso. ¿Cómo fomenta más esas relaciones de respeto? Pues uno de los ejemplos son acuerdos de relación, que es totalmente nuevo. Y para eso le voy a pedir a Rebeca que nos lo explique porque es uno de los aspectos que a ella más le entusiasman. Ok, sí, ok. Monica, will you go to the next slide for me? Or do you want me to do my thing and then, okay, all right, okay. Okay, vale. So, en versiones anteriores de la Constitución, la práctica de holacracy creó un vacuum. Sí, vacío. Sí, todavía necesitamos formas para estonar las relaciones con las personas, with the roles, con los roles. Y ahora tenemos acuerdos de relaciones. Acuerdos de relaciones son mis actualizaciones favoritas en la Constitución. A veces queremos esperar algo de una persona, no de un rol. En el pasado no existían reglas para esto y ahora lo tenemos. Los acuerdos de relaciones son importantes para definir cómo interactuamos entre nosotros como humanos, tomando en cuenta todos nuestros roles, con todas las sombreros. No podemos esperar un comportamiento de un rol
solo comportamiento, solamente de las personas. Por ejemplo, si quiero que alguien me hable con la técnica de la comunicación no violenta, sí, o que esté disponible para responder a preguntas de trabajo durante horas específicas, no es una petición a un rol, sino a una persona. Así que no puedo usar la gobernanza. Necesito una manera diferente, una herramienta diferente. Cuando se utiliza junto con la gobernanza de Holacracy, los acuerdos de relaciones nos ayudan a ser más humanos. Podemos diferenciar las cosas que necesitamos de una persona independientemente de sus roles, de las cosas que necesitamos de un rol independientemente de quién ocupa este rol, ¿sí? Siempre los acuerdos de relaciones funcionan como una invitación. La gente es libre de estar de acuerdo o no. Creamos acuerdos de relación nuevos en reuniones tácticos o afuera, pero no se hace en las reuniones gobernanza. Los acuerdos de relación son solo una herramienta entre muchas otras, pero esta nueva. No resolverán nada sin una buena gobernanza. Y finalmente, por favor, recuerda que incluso la mejor gobernanza y los acuerdos de relación perfectas y práctica perfecta no son un sustituto para competencia, buen juicio y sentido común, ¿vale? Sí, gracias, Rebeca. Los acuerdos de relación, vosotros lleváis, me dijiste, 8 años ya practicando esto en realidad en Holacracy One, ¿verdad? Sí. 10 años, I think. 10 años, fíjate. Pues en realidad esto es un poco, si os dais, bueno, al menos esta es mi lectura, ¿no? Una de las cosas que tiene Holacracy es que busca siempre hacer implícito lo explícito, entonces no deja de ser muy diferente que simplemente en el ámbito de la relación, de la interrelación entre personas, busca también, otra vez, hacer explícito lo que esperamos unos de otros, pero ya fuera de los roles, de los sombreros que decía Rebeca. Entonces es en la misma línea, solo que ya ahora pasa a cubrir ese ámbito, por lo menos con esta herramienta sencilla, digamos, que eso lo podamos hacer y es opcional. Gracias, Rebeca. Continuamos, ¿sí? Y uno más del tema con respecto a hacerlo más humano o esas relaciones de respeto es, y retomando ese encontrar a las personas donde están. Las personas en tu organización pueden ser todos socios holocráticos o no. A ver, esto en realidad ya se estaba dando. Quiero decir, no es que es una novedad, simplemente que ahora está recogido, está claro que unos pueden estar dentro de haberse comprometido, de haber firmado esa Constitución o esos artículos de la Constitución y otros no. Y a lo mejor os preguntaréis, ¿y por qué sí, por qué unos no sí y otros no? A ver, puede ser simplemente porque estamos iniciándonos el camino y todos unos pocos lo van a testar y lo van a trabajar en un punto y luego se van acogiendo los demás y comprometiendo. O también simplemente temas como tener gente que está de prácticas, freelancers, gente con la que colaboras estrechamente pero no son parte de la organización. Entonces, eso también es bueno diferenciarlo, ¿de acuerdo? Y eso también indica ese, pues sea cual es la situación, se encuentren donde se encuentran las personas, tampoco es el forzar y eso está reconocido. ¿Ves? Cuando tú te comprometes, entras en eso, te conviertes en ese socio holocrático que ya te guías por esas mismas normas como todos los demás, por ese set de reglas. Bien, resumiendo visualmente, más fácil y comprensible, más flexible y realista, más clara y accionable y más humana. Y ahora vamos a pasar a OK, y cómo actualizamos, cómo hacemos ese upgrade de 4.1 a 5.0. Vincent, te paso la palabra. Sí, si me permites, Mónica, me gustaría invitar a una respiración bajo la forma de, si os apetece, indicarnos en el chat una cosa que os llamó la atención desde el inicio de esta presentación.
una cosa que os ha marcado o interesado o sorprendido, sorprendida. Pues gracias. Los acuerdos de relación para Vicente y para Jaume, la expresión más humana para Begoña, el aspecto modular, la adopción progresiva. Pues parece que tenemos dos temas que han llamado la atención particularmente. Y unas preguntas, entonces cambiamos los sombreros. Mónica, si te parece, yo he copiado un par de preguntas que se han planteado durante la primera presentación y las sacaré al final. Y si hay algunas que aparecen ahora, si les puedes Perfecto. conservar para el final, te agradezco. Voy a la caza Y de lo que se va comentando. De acuerdo, ok. genial. Y de mientras Cambio. te necesito para pasar de una imagen, de una diapositiva a otra. Indícame, vamos allá. Creo que vamos a hablar 5 o 10 minutos más con esa parte de y ahora, ¿qué se hace según estáis ya practicando Horacracia o no? Si practicáis, ¿cómo pasamos de la versión actual a la nueva? Y si no practicáis, ¿cómo empezamos con ese tema? Es los dos puntos que os queremos comentar en los próximos minutos y lo haremos de forma bastante corta. Luego una pequeña conclusión y abremos el debate, la conversación con vosotros todos. Mónica, si puedes, pasamos a la primera imagen sobre ese tema de... Entonces, pasar de la 4.1, la versión actual hasta este año, a la 5.0, evidentemente estamos hablando de organizaciones o equipos que ya utilizan Horacracia. El primer tema, la primera pregunta que planteamos es el por qué. Y lo hacemos con esa palabra que utilizamos mucho en Horacracia de forma neutral, esa palabra de tensión. Es decir, a alguien que se pregunta en mi organización, ¿vale la pena pasar a la versión siguiente? La pregunta que le haríamos, tanto Mónica, Rebeca o yo, sería ¿qué tensión sientes? Y dicho de otra forma, ¿a qué desafío pretendes contestar, responder con esa idea de cambiar de versión de la Constitución? ¿Hay algo que se podría mejorar en tu práctica actual y que te gustaría intentar mejorar utilizando esa nueva versión? Entonces, para nosotros el por qué es la primera pregunta que hacerse. Y hemos compartido una pregunta complementaria. ¿En qué etapa de tu camino de implantación de Horacracia estás? Que nos parece relevante también en el sentido de que si estáis en los 3 o 4 primeros meses de práctica, en mi opinión, es personal, pero a lo mejor no es el momento de introducir un cambio en las reglas que las personas apenas están empezando a entender. Mientras si ya tienes 1 año, 2, 3, 5 de recorrido, a lo mejor es más fácil entender los cambios y plantearse qué podría suponer con la experiencia que ya tenéis de pasar de un modelo a otro. Eso, digamos, sería el porqué. Y pasamos a la diapositiva siguiente. Una vez que tienes claridad sobre el porqué, pues aparece la pregunta del cómo haces el cambio, si te interesa. Y una pregunta interesante es plantearse si el cambio que te interesa es un cambio global. Yo paso de una versión a la otra, que es la parte roja que hemos puesto en esa imagen, paso a la B5, o puede ser que si te interesa realmente unos cambios de esa nueva versión de la Constitución, a lo mejor introducir solo esos cambios o una parte de ellos puede ser que en algún caso sea una respuesta suficiente. Ejemplo, si lo que realmente te interesa son los acuerdos relacionales, pues puede ser bastante fácil añadir eso a lo que ya utilizas sin tener que cambiar las otras reglas y puede ser un camino posible y en ciertos casos más simple y más fácil para responder a las tensiones que habrás identificado. Y claro, existe la posibilidad de quedarse en la versión anterior
a pesar de todas las maravillas que Rebeca y Mónica nos han contado, hay cosas que pueden funcionar y seguir funcionando muy bien con la versión anterior. Incluso hay unos temas de la nueva Constitución que son una ayuda particularmente beneficiosa si estás en fase de adopción, tipo la adopción modular. Es algo que te facilita el camino en los primeros meses, pero si ya estás en una práctica madura, como es el caso de unas personas que veo aquí, como Nisa o como Raúl Benito en sus empresas, pues no es un tema que tiene tanta relevancia en el punto de la historia en la cual te sitúas. Pasamos a lo siguiente. Según esos dos casos, si añado parte o si hago un cambio global de una versión a otra. Un par de guías que os queríamos comentar. Si añado unas partes, evidentemente la primera pregunta será ¿qué partes eliges? Lo que supone que a lo mejor tienes una visión un poco global de qué cambia y qué me interesa en el cambio. Y segundo, ¿cómo lo hago? Entre otras cosas, el cómo lo hago tiene que ver con qué tipo de cambios hago. Os doy un par de ejemplos. Si hago un cambio añadiendo los acuerdos relacionales, es algo que no existía y que añades de forma completamente nueva. Es bastante fácil de hacerlo, que sea mediante una política o una enmienda constitucional. Hay otras partes que son cambios, es decir, lo que hacías antes ya no lo puedes hacer o lo tienes que hacer de forma diferente. Tipo, si quieres que el líder de círculo tenga las características nuevas, pues es algo que se va a reflejar en tu gobernanza, por lo que utilizan la herramienta Glassfrog, es algo que vas a ver tal vez en Glassfrog. E incluso hay cosas que ni se ven en tu Glassfrog y en tu gobernanza, como el hecho de que puedes elegir tu líder de círculo como facilitador, es una regla nueva, y son cosas que, bueno, si quieres introducir, habrá que ver de qué manera lo introduces, si tienes que añadir o cambiar cosas y cuál es el camino en Horacracia que autoriza hacer esos cambios. Por otra parte, si pasamos a la otra solución, para los que quieren cambiar adoptando la nueva forma de la Constitución, pues una de las preguntas será ¿cómo procedo? En particular, es un tema que puede ser relevante para el otro caso, pero particularmente en este es un tema de cómo manejo el cambio. ¿Cómo voy a hacer que la información de los cambios relevantes sea accesible a todos mis colegas? ¿Qué tipo de comunicación interna voy a producir? ¿Qué tipo de formación voy a necesitar impartir? ¿Y qué calendario me voy a plantear para hacer eso? Y realmente si queremos que sea una realidad y que no haya la antigua tradición y la gente que se ha enterado, pues el consejo que damos es hacer un plan de cambio un poco serio, lo que realmente en general significa que alguien dedique tiempo a eso. Pero si ya estás en la versión 4 de la Constitución, es que ya habéis vivido un cambio bastante fuerte y que sabéis bastante cosas de cómo manejar el cambio. Y el punto siguiente que queríamos comentar es los puntos de vigilancia. No vamos a hablar de todos, pero si pasas de la 4.1 a la 5, hay cosas como tus reglas de atribución presupuestaria, de reglas de cómo gastamos dinero. Hay temas que cambian y vale la pena hacer un poco de auditoría de qué está escrito en tu gobernanza actual y cómo la va a influenciar las nuevas reglas. Y otros elementos que también no tienen tanto impacto, pero que son importantes para que sea lo más claro posible para tus colegas, como el tema de crosslink, que desaparecen para una herramienta más elegante, los roles vinculados, y que vale la pena también hacer un poco un inventario de lo que está en tu gobernanza y que va a necesitar ser cambiado en cada círculo. No son tantas cosas, pero te lo hará más fluido de cuidar esos pequeños detalles. Ahora, última parte, si nos interesamos a organizaciones que todavía no utilizan Horacracia, que para las cuales el tema no es cómo paso de una versión a otra, sino
cómo me inicio, cómo me lanzo, cómo implanto esa herramienta si acaso me interesa, y en particular cómo implemento la Oracracia versión 5.0, pues dos cosas que os queríamos compartir. Primera diapositiva. Pues un poco la misma pregunta que antes. ¿Qué tensión sientes? Dicho de otra forma, ¿a qué objetivo quieres llegar? Y empezando, ¿desde qué situación inicial? ¿Cuáles son los desafíos que intentas lograr planteando hacer un cambio de modo de organización como el que estamos hablando? No es una pequeña pregunta, esta pregunta del por qué, y tanto que la manera de la cual nosotros empezamos los proyectos en general es haciendo esa pregunta a las personas que se interesan. Antes de que te contemos cómo pueden funcionar, qué implica en términos prácticos, primera pregunta, ¿qué se pretendería con eso? ¿Qué intentas lograr? Y a partir de ahí vamos a poder tener una perspectiva de si puede ser una herramienta útil y pertinente para alcanzar lo que pretendes alcanzar. La forma de la cual abarcamos esa pregunta puede ser varia, pero unas clásicas es una conversación, un diálogo estratégico a partir de esa pregunta. Otra manera de abarcarla puede ser unos talleres que en la comunidad se proponen, tanto desde Neomeraki con Mónica, de Oracracy One en inglés con Rebeca, o desde Happy Work. Proponemos talleres en común o dentro de las empresas y los equipos para probar, experimentar qué significaría funcionar con esas herramientas y tener más capacidad de poder decidir desde la experiencia. Y por último, otra manera de conectarse a esa pregunta del por qué puede ser de hablar y de visitar a empresas, organizaciones que ya practican. Y tenemos aquí presente una persona que es Raúl Benito, fundador de la empresa Evoca en Huesca, que ha recorrido esos tres caminos. Unas conversaciones de fondo, un taller con su equipo para probar y ver lo que cuenta, y una visita a otra empresa española en Cataluña que practica Oracracia y que le ha compartido su experiencia. Una vez que hemos hablado del por qué, hay la pregunta de saber el cómo, y es la diapositiva siguiente. Unas preguntas que se pueden plantear cuando estamos en el cómo, entre otras cosas, van a ser la amplitud en términos de ¿empezamos con un equipo, con varios o con toda la organización de repente? Otra pregunta va a poder ser la profundidad, en particular con la versión actual de la Constitución. Es decir, empiezo con unas partes, tipo esa descripción explícita que son los roles, los círculos, y tal vez el modo de reunión operacional que propone Oracracia, o voy con todo y en particular con la regla de oro y adopto una distribución del poder que propone la Constitución en su conjunto. Y también una pregunta relevante, no solo porque es nuestra profesión, es qué apoyo busco o no busco. Si me formo como persona clave dentro de la empresa, si introduzco a alguien de fuera que me ayuda a conducir ese cambio, o si lo hago en modo do it yourself, autodidacta, que también existe y que se ve en la práctica con ciertas virtudes y ciertos límites, pero existe todo ese abanico de posibilidad de hacerlo solo o hacerlo con un poco o mucho apoyo exterior para hacer ese viaje. Y eso son unas de las pequeñas preguntas que compartimos cuando se plantea este viaje. La pregunta que no hicimos es, ¿vale la pena empezar directamente con la 5.0 o vale la pena hacerlo con la 4.1? Hay casos que se merece uno u otro. La respuesta nos la dio Rebeca en preparación, que es, tú no tienes ganas de meterte en el sistema que no va a ser mantenido en los próximos años. Entonces, si no es porque ya estáis formado en la versión anterior, la habéis practicado o acabáis de empezar con la 4.1,
En todos los otros casos, en mi opinión no hay, y en nuestra opinión no hay buen motivo de empezar con la 4.1. Vale la pena ir directamente a la 5, no vais a perder nada y probablemente vais a ganaros unos elementos de confort en la aventura. Y con eso he terminado. Gracias, Mónica. Súper, Vincent. Vale. Nos quedaba aquí esta diapo. Simplemente es una visualización de esa declaración de adopción que podéis encontrar luego en GitHub. Bien. Sí, gracias, Mónica. Es verdad que un paso, ya que hablamos de constitución, un paso cuando se adopta holacracia, en algún momento, en términos de explicitación, un gesto importante es hacerlo oficial. Creo que había una pregunta de Violeta más temprano, una declaración oficial que a partir de este momento, en tal perímetro, jugamos con esas reglas. Y significa que yo también, como fundador, como socio o como consejo de administración, yo me conformo con esas reglas. Hasta el día que eventualmente lo dejo, pero de mientras, en el campo, jugamos con las mismas reglas. No tenemos los mismos roles, no tenemos las mismas decisiones, pero sí que tenemos el mismo poder de cambiar, ajustar la organización y actuar dentro de nuestros roles para hacer lo mejor posible hacia nuestro propósito común. Y ahora he terminado de verdad. Gracias, Vincent. Muy bien. Bueno, pues un poco conectando, reenganchando con aquello del cómo dar el paso, ¿no? Y el tema del apoyo. Pero también dando respuesta a lo que hemos podido ver en vuestras, a medida que os inscribíais, sí que veíamos que hay un interés por ahora avanzar. Y como apuntaba también Vincent, no solo porque lógicamente a nosotros nos encanta acompañar, pero porque sí que es necesario tener, o muy recomendable al menos, formación, novedades para poder apoyar ese avanzar en explorar o en mejorar en la práctica en español, que es una de las cosas que nos estaba faltando, ¿no? de recursos. Entonces, brevemente, ya os lo pasaremos también en un email de seguimiento del evento, deciros que hay ya disponible sesiones de profundización, podrán haber, sesiones de profundización disponibles. No tenemos nada todavía maquetado ni nada, Vincent y yo, pero nos pondremos a ello en cuanto veamos si algunos tenéis necesidad de los que estáis ya practicando o Vincent con sus clientes. Magnífico, que vamos a buscar el poder profundizar en temas. Que va a estar disponible porque es una apuesta que tenemos los tres. Hacer el primer entrenamiento de practicantes, o sea, el Holacracy Practitioner Training en línea, online, y con Holacracy One en colaboración. No tenemos fechas, hemos pensado para segundo trimestre de 2022. Vamos a traducir todo el material. Yo personalmente es algo que me conozco muy bien porque lo he hecho muchísimas veces, pero en el habla alemana, que antes trabajaba en ese mercado. Y es una forma absolutamente magnífica para realmente entrar en la profundidad y experienciar la práctica. Yo lo he hecho para iniciarme yo misma, os lo digo así, creo que hemos pasado todos por ahí. Entonces, eso, a los que estén interesados, vamos a ver forma de experimentación la primera vez. También incluso vamos a ver adaptar precios para que puedan estar las personas que tienen ya muchas ganas de realmente introducirse a ese nivel de profundidad, y ya os mandaremos información. Por otro lado está como una versión muy comprimida de ese Practitioner Training, un Holacracy Essentials y Taster, que es básicamente un taller en 3 partes donde se experiencia un poquito y también se da un poquito de teoría. Eso ya está disponible para febrero por mi parte. Y Happy Work ha puesto a disposición también descripción de casos de holacracia de algunas empresas que ya he mencionado, que por ejemplo Raúl, que está aquí de Boca, donde cuentan cómo han hecho ese proceso de transformación, y siempre está interesante, ¿no?, de tener de referencia en el mismo casi contexto cultural cómo está funcionando esto. Y también van a proponer taller de inmersión en el año que viene. Y bueno, hay más cosas, que nos vamos a poner a ello. Materiales también a más a traducir, ya a modo voluntario, pero eso hay que hacerlo, ese esfuerzo hay que hacerlo para hacerlo accesible, y os llegará por vía newsletter. Y por supuesto, yendo al origen de todo
digamos, el contenido de transmisión que hay, ¿no? De poder facilitar esto. Holacracy One, sin duda, pues tiene formaciones y asesoramientos. Si os manejáis bien con el inglés, por supuesto, siempre podéis acudir a ellos. Entonces, Mónica, Mónica, entiendo, soy Raúl. Hola, Raúl. Hola, Mónica. Entiendo que va a haber una versión de la Constitución en español, pero traducida por un español hablante, no por un enemigo del español, como es la anterior, que es, vamos, de hecho yo tengo una traducción para que se entienda. Raúl, te voy a... A ver, hay dos cosas. Te voy a decir, esa traducción ya está. Eso está disponible. Si eso, pero mira, está hecha por un español hablante. Te has perdido el principio, es que he explicado eso, justo. Eso ya está disponible, no te preocupes. Perfecto. ¿Vale? Te la enviaremos la guía. Ahí está ese documento, la Constitución y documentos asociados. Y he invitado a todos, por favor, y especialmente también practicantes, que deis feedback y hay una vía. Si no, a través de Vincent, que tienes buena relación, también encontrar la vía para mejorar eso. Pero tampoco puedo cambiar la Constitución. Es más bien ese trabajo de interpretación para que sea más entendible para nosotros. ¿De acuerdo? Bien, y eso ya que veo que Raúl está lanzado, vamos a pasar. Lo ha hecho Mónica, con las traducciones de Mónica, con mucho talento y cariño. Yo he hecho una lectura, he intentado introducir como francés, un poco enemigo del castellano, unas trampas, pero no lo conseguí. Es la mejor versión posible de momento. Y bueno, habrá luego otra, espero, bueno, si es necesario, mejorará. Bueno, como Raúl ya está ahí con esa tensión que ya tenía, ¿ves una pregunta? Yo creo que ya vamos a saltar, me ha dado el pie para saltar a preguntas y nada, y compartir. Ok, pues vamos a ello, abrimos ronda. Yo voy a dejar de compartir aquí la pantalla. Os voy a ver otra vez las caras porque tenía solo la presentación por delante. Y os voy a pedir si podéis, si os lo permite vuestra conexión y os apetece, conectar las cámaras para vernos. Y aquí es ronda abierta, ¿no? Como copas disponibles ahora para tomarse. ¿Qué queréis compartir? ¿Qué preguntas tenéis? Yo he notado algunas que estaban en el chat. Por ejemplo, Jaume, Carlos, Nisa, Violeta, Begoña, Jonathan, sé que habéis lanzado algunas preguntas por ahí. Si queréis directamente ya aquí en abierto, adelante. Más que nada por no quitaros la iniciativa propia. Pero que están anotadas, escuchadas están. Y ahora tenéis el espacio. Bueno, voy. Dale. Violeta. O sea, no lo tengo muy claro, pero me estimuló ese de Vía Ferrari, como que permanentemente recibo la crítica de ir a más velocidad, ¿no? De los demás. Y lo que he hecho para intentar a ver, para que me ordeno. Entiendo que una de las propuestas es poder darle plenitud a la expresión y al potencial de cada uno en estas organizaciones. Lo que pasa es que mi pregunta es cuando venís de ser el director de la organización, mi experiencia hasta ahora fue tener que frenarme para acompañar a los demás a tener voz, pero me es súper incómodo, digamos, como que realmente me es súper incómodo. Y no sé cómo equilibrar eso, de poder decir a mis anchas lo que a mí me parece y no llevarme puesta a todo el resto de las personas con las que quiero trabajar en equipo, ¿no? Pero a la vez no me quiero callar, no quiero más retener mi visión de alguna manera. Y eso me resulta súper difícil de integrar, sí. No es una pregunta, solo que, bueno, es una pregunta escondida. No sé cuál es la pregunta. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Bastante, Rebeca, ¿queréis comentar algo al respecto? Igual por las experiencias de haber estado a lo mejor en esa postura o haber acompañado a otros que tienen justo ese miedo, ¿no? Sí, yo dejo espacio a Rebeca. Okay. Rebeca, te escuchamos. Okay. Mónica, ¿me ayuda? Te ayudo. If you need anything, if you want to say it in English also, maybe no. Well, as you feel. I just want to make sure I understand the question, which is about the fear of, like, the change is so big and that people are going to lose. Yeah, I missed. I don't think the fear part. Like, what is it that the fear, as I understood? Perdonad rápidamente.
it's more her in the position of being the CEO or the one that initiated the project, and she observes herself very fast and also gets sometimes the observations from others of being too fast. How to deal with it, because she finds like she has to modulate and to control, self-control a bit, and she would like to run, so she has this tension there, right? Yeah. Oh, yes. Bien, Violeta? Okay. Sí, like I need, like I think I have to hold back in order to allow other people to step forward, but I'm really uncomfortable with that. Yeah. Okay. So I'm gonna answer in English, and then Monica, if you would like consolidate for me. Go ahead. I'll just try my best. Voy a intentar resumirlo. This is very common, especially with founder CEOs. In my experience, it's like a pendulum, is the best way to describe it. That feeling that you need to hold back it's important to acknowledge it, but then not hold back, just use different tools. You can still offer your expertise, you can still move fast as long as you're following the rules. So, and then the hard part is that's also true for everyone else. So I would say move fast, do exactly what you're used to doing, and then hold space for that pendulum to swing as the other former subordinates, those who are used to asking you what to do, learn the habits, the little habits, to help them meet you at the center of the pendulum, because they are not used to a situation of not having you as a safety net, and you are not used to a situation of not having to make all the decisions. So the habits that change, there are so many small habits on both sides, and you're adjusting to a new paradigm. I don't even know how that translates. The new paradigm of offering expertise in a place of adults together rather than parent-child, CEO, subordinate. Okay, there you go. That's what I got so far. Ok, a ver, ¿cómo traduzco? Rápido. Básicamente, que lo que está sintiendo Violeta es muy habitual en esa posición de ser la persona que ha estado más manejando la organización y tirando mucho. Entonces lo que le aconseja es que está muy bien que sienta eso, que observe, que le reconozca que pasa eso, y a la vez que tampoco se frene, pero que juegue con las normas del juego de holacracia, que utilicen los procesos y que observe a lo mejor también qué hábitos tiene que cambiar en ella. Y lo mismo le va a pasar a las otras personas que antes, digamos, o vienen de una experiencia de venir de ser, decía, subordinados, ¿no? Personas que están bajo el mando de otros, que va a necesitar de un acople y una paciencia de ir observando qué hábitos cada parte tiene que ir cambiando. No se trata de ver, a lo mejor, haz lo que tienes y eres capaz, ponlo a disposición cuando las normas. De hecho, yo eso lo he observado también mucho. Muchas veces lo que hay es un expertise, una visión global, sigue utilizándolo, ponlo a disposición, pero juega con las mismas normas y a ver cómo vamos modelando ambas partes para que luego vosotros también jueguen con las normas y también sean veloces allá donde se encuentran en el campo de juego. Entonces, que es algo muy habitual y va a tener que encontrar eso, es mucha autoobservación e ir probando y ver qué tiene que cambiar un lado y el otro. ¿Más o menos? O sea, que no estás sola, que eso pasa mucho. Es bueno. Y, lo más importante es paciencia, en realidad. Right? Y poder conversar de estas cosas también. Sí, me sirvió también la imagen que dijo como de small habits, ¿no? Pequeños hábitos, porque a veces la tendencia es como, bueno, ¿cómo hago? Y finalmente cambio esta cosa que me la quiero sacar de encima, y en realidad son pequeños gestos, ¿no? De cada lado para en esa dirección. Todos los cambios grandes son solamente hábitos películas. Una colección de hábitos películas. Pequeños. Pequeños, gracias. Películas, movies. Oh my gosh. No pasa nada. Sí, pues tendrás que diferenciar, por ejemplo, algo que me viene a la mente es
¿Estoy aportando y estoy ofreciendo, invitando opciones o estoy esperando algo del otro? ¿Lo espero porque es la persona o porque está claro en ese rol que se puede esperar ese movimiento? Y entonces ya empiezas a diferenciar. Tú puedes poner algo a disposición, a lo mejor el otro en su rol va a decir no lo veo, o, ¿sabes? Y eso es interesante, cambia. ¿Vale? También no confundir. Bueno, bien, ok. Vale, pues más preguntas. Carlos levanta la mano. Gracias, súper. Primero que nada, quería hacer un comentario acerca de esa pregunta. A mí me parece que, Bienvenido. por ejemplo, en vez de decirle a tus empleados, no mates gente, pues haces una ley que diga, no se mata gente, ¿no? Bueno, puede que sea por ahí, no sé. Y mi pregunta es, a ver, lo tenía aquí en el chat. Al momento de decir que todos los que firman la Constitución se vuelven socios, ¿eso implica que no son considerados empleados de manera legal, digamos? Vincent, ¿quieres contestar? ¿Contesto yo? De forma breve y a lo mejor, no sé si Nisa, tú quieres contribuir como responsable de recursos humanos en una empresa que practica holacracia, seguramente tienes cosas interesantes al respecto a compartir. Holacracia no borra el marco legal, así que las obligaciones que van con el derecho laboral no desaparecen. Y hay varias maneras de tratarlo. Depende de los entornos. En el entorno de HappyWorks somos todos socios. Creo que en el entorno de Holacracy One es la misma cosa. Entonces, estamos en un tema diferente, pero en una empresa como Enrich, la empresa de Nisa, sigue existiendo los deberes de un empleador frente a una persona que tiene un contrato de trabajo y hay maneras de ejercer esas responsabilidades y de aclararlas eventualmente en la gobernanza para saber si hay que romper un contrato, quién tiene la responsabilidad de tomar esa decisión y bajo qué proceso o qué reglas. Entonces, a veces cosas que son implícitamente, por defecto, responsabilidad del manager o del jefe de empresa en una organización clásica, por defecto no funciona en Holacracia y hay que aclarar cuáles son las reglas que se aplican. Y lo que pasa en general cuando empiezas desde una organización existente es que vamos a empezar codificando, describiendo lo que ya existe, cómo funciona hoy en día en tu empresa y lo vamos a transcribir en el lenguaje de Holacracia. Si luego lo quieres cambiar, puedes, pero para empezar, danos la foto de cómo funciona y lo escribimos de forma explícita. Me quedo aquí y Nisa, no sé si quieres completar sobre este tema de ¿desaparece la relación de contrato laboral? No, yo creo que lo has explicado perfectamente, Vincent. El contrato laboral sigue existiendo dependiendo del país en que cada uno esté, pues tendrá un marco, tendrá otro, pero siempre existirá lo típico de cuál es la duración de ese contrato, cuántas horas se trabajan, ese tipo de cosas, pues al final la ley de cada país te lo va a exigir, independientemente de que luego la empresa se organice con holacracia o con cualquier otro tipo de sistema, pero esa parte no nos la podemos saltar. Creo, vamos, no conozco otras legislaciones, pero me imagino que en ningún país, supongo. Al menos en España no. Bueno, es que aquí en México hay asociaciones civiles y asociaciones mercantiles. Por ejemplo, en las asociaciones civiles puedes tener muchos socios y determinar algunas ciertas reglas para repartir las utilidades, ¿no? Quizá me gustaría un poco añadir a la pregunta que traía Carlos y volver a remarcar, ¿no?, que cuando hablamos de socio en holacracia, dentro del marco de reglas, nos referimos a esas personas que están jugando con ese set de reglas. No es el concepto de socio, lo que decías tú, de una mercantil, de si tienes participación, si tienes acciones, si tienes derecho a tomar decisiones dentro de ese nivel de la organización o de esa esfera de la organización. No está relacionado directamente. Puedes decidir luego que, por ejemplo, no sé, has visto con el tiempo que todos están trabajando con ese set de reglas, se han comprometido, en ese compromiso vemos que es una relación de socios, por eso la palabra socio,
que ahí tenía yo duda también en qué palabra elegir, por cierto, pero a ese nivel de compromiso. Y en un momento dado, con el tiempo y el desarrollo también de otras cuestiones de la organización, como sean salarios, como sea reconocimiento, decir, oye, pues igual aplicamos a los que son socios holocráticos que realmente sean socios de la organización, socios capitalistas, socios, pues eso, son otras cuestiones, no está ligado directamente, ¿vale? Eso ya son decisiones propias de la organización. Perfecto, muchas gracias. ¿Vale? O sea, es independiente eso, de la relación legal de una persona a la organización. Ok, ¿qué más? Yo creo que como hablamos de los socios, pues yo tengo una pregunta con los socios, así que creo que encaja bien. Habéis comentado, ¿no?, que se hace explícito el hecho de ser socio, ¿no?, que yo cumplo las reglas de holocracia o no en la organización, ¿no?, con la nueva versión. Entonces tenía curiosidad por saber cómo funciona si una persona en el equipo que sí que está funcionando como un círculo holocrático, si una persona decide no ser socio, si tiene un poco cómo funciona eso, ¿no?, en cuanto a su participación en el equipo, en las decisiones, etcétera. Si eso es posible y un poco curiosidad. ¿Quién salta? Rebeca, ¿tú tienes una experiencia que quieres contar a propósito? Yo tengo unas indirectas, pero si tienes unas directas a lo mejor es más interesante. Okay. So, cuando parte del equipo está en holacracia y parte, sí. Necesitamos hablar en dos lenguas. Especialmente en organizaciones grandes, necesitamos adaptar en un parte Sí. y las personas en el parte que adoptar necesitan hablar en holacracia en el equipo y en hierarchy afuera. La jerarquía también habitual que hubiera antes, que todavía Yeah. está presente. Pero, going back to los hábitos pequeños, las personas en el equipo con holacracia, Mónica me ayuda a start displaying the little habits. They start. Empiezan a mostrar esos hábitos, ese cambio, se empieza a percibir en qué es diferente. Sí, con las personas afuera del equipo que adoptar. Y las personas afuera, they start to notice. Lo empiezan a notar. Los de gente que está afuera empezarán a notar en aquellos que ya trabajan de forma holocrática los cambios. Y es muy importante porque this is what builds the foundation, la fundación de la buena práctica, de la buena práctica. Sí, y es posible que las personas afuera del equipo en holacracia adoptar los hábitos pequeños sobre las reuniones tácticas y asking for and receiving requests. Sí, o sea, hacer peticiones de cosas o recibiendo peticiones, empezar a imitar de forma natural y a coger algunos de esos hábitos y esas prácticas, pequeñas prácticas que se ven en aquellos que ya lo han adoptado. Yeah, and this is another area. Las personas en el equipo con holacracia son la fundación de la práctica en the whole organization. Para toda la organización. Son ese principio, ¿no? Ese principio de... Yeah. And en los equipos afuera, they'll learn. Aprenden, los equipos que están fuera aprenden. Los hábitos más rápidamente del el primer equipo, los primeros que se inician. Porque they're hearing
the language. So, Porque ya estarán escuchando ese otro lenguaje. yeah. So Just to- Monica, if you'll help me with Yes. the two languages, that's reality. You have to speak two languages. Sí, volviendo quizá, cogiendo lo que ha explicado Rebeca, si tienes, por ejemplo, creo que tú estás planteando a lo mejor una cuestión concreta que es a lo mejor en un equipo dentro, En un una equipo, persona... Vale, Eso es, sí. voy a responder también a eso. Pero es importante lo que ha estado diciendo Rebeca, que es que realmente es como hablar dos lenguajes. Empezamos a hablar un lenguaje diferente. Realmente se parece mucho cuando uno aprende, lo digo de experiencia, aprender otros idiomas, o Vincent que está aprendiendo, ha aprendido en un momento el español, o Rebeca el español. Sí que es, te implica no solo unas palabras y una forma de construir frases, pero te transmite otra cultura, ¿vale? Eso es una idea que me gustaría recalcar. Y entonces una forma es empezar y poco a poco los que inicien ya luego van a ir transmitiendo poco a poco. Con lo que dice Jaume, de qué pasa si tengo una persona que no quiere. He entendido que esa es la cuestión. Sí, dentro de un equipo que ya funciona de forma holocrática. Pues no te sé decir porque no te puedo decir tienes que hacer esto o lo otro, porque eso es una cuestión que, por ejemplo, holocracia tampoco te da una respuesta. Es más bien, ¿cómo abordarías tú eso? Independientemente de que tengamos la práctica. ¿Qué te puede decir el sentido común o si estás queriendo ir hacia autogestión, hacia personas más autónomas, hacia confiar en los demás, en respetar a dónde están los demás? ¿Qué es lo que haría falta? ¿Cómo podéis, entre tanto a lo mejor, esto me plantearía yo, ¿cómo podéis hacer para acompañar a esa persona o qué tenéis que conversar todavía con esa persona porque a lo mejor no está en el punto por algún motivo? Si hay un freno ahí, tiene una razón de ser. Esto te lo digo como persona que acompaño, independientemente de la práctica. Esa es la primera pregunta. Otra cosa es que hay organizaciones que dicen, bueno, cuando entra un equipo, tienen que estar todos de acuerdo y entran y luego no hay vuelta atrás. Son decisiones que toma la organización en general. Eso no te dice la práctica que lo hagas de una manera u otra. Lo que sí os diríamos es averiguar por qué, averiguar si se puede negociar entre tanto, si es preciso ya todos juntos que lleguéis a un acuerdo, un entente y que tenga una coherencia. Entonces, no hay una forma perfecta, mejor para resolver esa situación. Indiferente, o sea, quitando holocracia del medio, ese problema sigue estando ahí, ¿no? Y es más bien cómo lo abordas. Hay una tensión ahí, si recogemos un poco esa actitud. ¿Qué necesita esa persona? ¿Por qué se está dando? ¿Qué puede ser un acuerdo? Si cogemos acuerdos de relación incluso, ¿no? ¿Qué es el acuerdo que se tiene que establecer ahí? ¿Sabes? Te puedes un poco inspirar para dar una solución a esa situación en particular en ese equipo. I have one more thing, Monica, just kind of an overarching guidance. Por el equipo en holacracia, es importante que usar la práctica de holacracia como una invitación, no como una arma. Las personas afuera tienen miedo y si invitamos a Intentar aprobar hábitos nuevos, little things. No, we don't want to weaponize holacracy practice. It's easy to do that. I don't know how to say to weaponize. Sí, que no utilizarlo como un arma, ¿no? O como una imposición para nadie. Vincent, ¿quieres añadir algo, no? Sí, no me voy a detener de añadir cosas, pero si quieres, Jaume, podemos seguir esa conversación sobre unas experiencias que he visto. Y si te interesa, y solo quiero decir, Vicente está llamando la atención, propongo que vayamos a su intervención y tal vez que nos acerquemos del checkout. Nuestra idea es, vamos a hacer un checkout para que los que quieran irse puedan tener ese momento de conclusión y nos quedamos, no servimos más cervezas, pero nos quedamos en el bar. Los que tienen una copa pueden quedarse con nosotros unos minutos para seguir conversando. Y los que quieren tener un momento claro para decirnos adiós, tendrán un momento de checkout. Dicho eso, Vicente. Hola, buenas tardes a todos. Yo tengo dos preguntas que quizás son un poco más técnicas, ¿vale? Porque en mi empresa ya hemos empezado a implementar holacracia
y de hecho tenemos ya los círculos montados y estamos ahora implementando las reuniones de gobernanza y táctica. Y en concreto mis dudas son con la táctica. Creo que de la Constitución 4 a la 5 ha cambiado el tema de las métricas. Creo que en la 4 elegía, es algo que quiero que me confirméis, en las métricas dentro de la reunión táctica, ¿quién es el que elige qué métricas son las que hay que compartir? Que creo que en el 4 era lead link y ahora ha cambiado y no lo veo tan claro. ¿Vale? Y la segunda pregunta, ya si queréis la hago directa, no me queda muy claro cuando uno tiene un rol y es autónomo para resolver tensiones, luego cuando va a la reunión táctica, las tensiones que lleva no son las que él está dentro de su ámbito, porque ya él tiene autonomía para resolverlas, ¿no? Entonces me queda un poco, no sé si es que sí hay que llevar tensiones que impliquen siempre a otros roles y las que tú puedas resolver las resuelves siempre por tu lado o a pesar de ellos tienes que llevarlas. Es un poco mi segunda duda. Si os parece, yo contesto la segunda pregunta y os dejo la primera porque no conozco la respuesta. Al tema de si te vas a esa reunión táctica, que es, digamos, para quien es exterior a esa práctica, la reunión operacional de un equipo, un elemento importante es que todo lo que haces en esa reunión se puede hacer fuera. Entonces, lo que dices, Vicente, es real. Es decir, si tú tienes claridad sobre con quién necesitas interactuar para tratar los temas que tienes en tu plato, puedes no tener ninguna necesidad de esa reunión táctica. Pero puede ser que, o porque es cómodo, porque tienes tus colegas a mano, o porque te gustaría tener opiniones de varios y que prefieres hacerlo al vivo que con un Slack, por ejemplo, o porque no tienes claridad y te ayudaría poder plantear el tema y tener la ayuda de los otros para saber quién tiene autoridad o quién podría hacer algo en el tema. A veces es cómodo la reunión táctica, pero a veces la presentamos así, como un espacio cómodo para resolver cosas que puedes resolver fuera. Eso yo diría que es la realidad en modo cuando ya está bien instalada la práctica. En la fase inicial, en los primeros meses, también es una escuela de liderazgo muy importante la reunión táctica. Es un lugar donde modelizas los comportamientos, donde en general tienes la persona o una de las personas más formadas de tu empresa que están facilitando y es de cierta forma un lugar donde aprendes esos nuevos hábitos, aunque solo porque haya un facilitador que te dice qué necesitas, de quién lo necesitas, qué estás pidiendo a quién, cuál es el paso que te gustaría dar para resolver el tema que te encuentras. Esas preguntas que al final te haces a ti mismo, pues tener ese apoyo del colectivo, del facilitador, del secretario, es una enorme escuela de aprendizaje en los primeros tiempos. Eso sería mi respuesta sobre el tema de las reuniones tácticas. Ok. Y Mónica, ¿te acuerdas el tema de las métricas, de los indicadores? ¿Se ha cambiado algo? Sí, yo sí que recuerdo que antes se esperaba de la figura del lead link, de ese enlace de liderazgo, que lo definiera. Ahora entiendo que lo puede proponer cualquier rol. O sea, no se espera, no solo está centralizado el ponerlo por parte del lead link, sino cualquier rol. Más detalles, la verdad es que no sé. Entiendo que se propone y ya está. A ver en qué rol, de dónde nace la tensión siempre y en qué rol se ancla para luego hacer ese seguimiento. Pero entiendo, Mónica, que si no existe, en muchas organizaciones lo lógico es que exista alguna figura que module eso, porque si no las reuniones tácticas pueden terminar siendo insufribles si cada uno se dedica a generar de manera absolutamente independiente las métricas que considere. No sé si me explico. Pueden terminar siendo reuniones de 3 horas. Bueno, es una suposición. No sé si se daría o no en el contexto específico de un Claro. equipo. Eso habría que verlo con la experiencia. Mírate, por ejemplo, en Evoca, como Lilin de mi círculo las defino yo y ya es horroroso. Esta mañana, precisamente en una reunión táctica, hablamos de cómo simplificar eso. ¿Me explico? Es que esas cosas aún así hay que tratarlas cuando se van dando. Pero sí, puedes
ya no, o sea, en este caso, yo lo que tengo entendido, en mi interpretación, no existe ya centralizado que el lead link sea quien vaya pues definiendo, ¿no?, esas métricas. Ya cualquiera puede hacerlo. No deja de ser si se aparece una tensión que son demasiadas, que no está claro, que no sé, porque hay mucho ánimo y muchas ganas de tener datos que se pueda dar en un círculo. Pues si luego eso es un impedimento a hacer esa fotografía de inicio de la sesión, de cómo nos está yendo, pues proponer un punto de agenda para, por ejemplo, tratarlo en su caso. Bueno, Raúl, bien. te voy a cortar en este momento, pero podemos seguir simplemente porque hagamos un cierre los que estamos y nos podemos quedar en la barra del bar que decía Vincent todavía un rato, y si todavía no quieres comentar más sobre el tema, te invito a ello en cuanto hacemos el cierre, ¿te parece? Perfecto. Ok. Bueno, pues eso, Vincent, estamos en esa barra del bar, se acabaron las cervezas o los vinos. Pues nada, agradeceros a todos la atención, las ganas de estar aquí, de compartir, esa curiosidad, algunas preguntas más técnicas, otras menos. Esa también pregunta que ha lanzado muy buena entre medias Vincent de, oye, ¿qué os está aterrizando? ¿Qué os parece más relevante? Y compartir en el chat. Y un poco quizá, pues con qué sensaciones salís, aunque sea pues eso, una pregunta con la que os vais, o una buena idea, algo que os ha parecido una buena idea, o sea, que compartáis brevemente impresiones y quien quiera todavía nos podemos quedar un ratito. ¿Cómo salís después de este lanzamiento de la versión en español online y de compartir juntos? Bueno, yo Si lo queréis compartir en voz alta. A falta de leer la Constitución nueva, pues las intenciones suenan bien, ¿eh? Entonces me quedo con ganas de leerla, pero me imagino que irá en la buena dirección, ¿eh? Y en cualquier caso, el esfuerzo de que evolucione ya en sí mismo se agradece. Gracias, Raúl. Nisa, habías levantado la mano, no sé si quieres aprovechar para dar tu cierre o si es para luego lo que quieres compartir. Pero bienvenida si quieres dar tu cierre. Era una pregunta, pero bueno, la lanzo y doy mi cierre, a ver si alguien me la responde. La pregunta era si para las empresas que ya trabajan con la versión con la 4.1, he entendido que se puede solo adoptar parte de o sea, algunos aspectos de la versión 5, es decir, no tener que adoptarla totalmente, sino solo algunos aspectos. Y si lo he entendido bien, en ese caso que habría que firmar qué aspectos son los que se están adoptando. Y por otra parte, si Glassfrog soporta eso, soporta poder trabajar con la versión 4.1, pero solo algunos aspectos de la versión 5. No sé, ahí me he liado un poco en en cómo se podría llevar eso a la práctica. Bueno, esa es mi pregunta. Y nada, de checkout, pues agradeceros a todos toda la información que habéis compartido, el trabajo también de traducción de la versión 5 al español. La verdad que no sabía que ya estaba disponible, así que gracias. Y nada, muy interesante, y yo es la primera vez que comparto algo así en castellano con más personas, así que me parece una muy buena iniciativa para tener un sitio donde haya más gente a la que le interese esto de la holacracia, así que gracias a todos. Checkout. Daniela, acelerando, ¿quieres seguir la ronda? Hola, ¿cómo están? Bueno, yo primero agradecida porque todavía no empecé, para mí estoy leyendo desde hace mucho tiempo y así llegué a Neumeraki, digamos, investigando, buscando algo en español. De todo esto digamos, cuando lo leí, que lo leí rápido a esta nueva versión, y había leído la anterior, pero también muy desde el desconocimiento, esta me resultó como más amigable. Igual cuando ya aclararon,
o sea, para una empresa en la que trabajo es muy pequeña, entonces cuando empezaba a ver el líder del círculo más que el rol del facilitador y el representante del círculo, me parecían un montón de cosas que yo de pronto se pueden a veces resumir. Así que bueno, con ganas de seguir aprendiendo y ver cómo voy a seguir, desde qué lugar, si entrenándome, bueno, con todas estas opciones que han dado, así que en síntesis muy, muy agradecida y ver cómo continúo. Para mí ese es el desafío, para ver cuándo implementar y cuándo arrancar y cómo. Esperando que alguien se lance, deseo las bienvenidas a los compañeros Federico, experto en Eurocracia también, Elena de Uruguay y Daniel, un compañero del viaje de Boca. ¿Quién quiere seguir compartiéndonos un cierre suyo? Venga, va, voy yo ya que me has mencionado aquí, por mención. Bueno, primero daros las gracias por haberos tomado este rato pues, para explicarlo, para verlo todo. Mónica, el trabajazo, el curro de traducir toda la Constitución, eso no tiene nombre. Que yo intenté hacer una cosa por el estilo con el Google Translate y es una locura. Y Gracias. hacer toda esa localización de nombres exactos y tal tiene su mérito. A mí me ha gustado mucho todo lo que habéis estado comentando y cómo lo habéis puesto todo tan resumido. Y sobre todo me encanta que sigue el espíritu de vamos a seguir evolucionando, vamos a ir viendo lo que funciona, lo que no funciona. Lo de los crosslinks súper chulo porque era un coñazo. Lo del el representativo el representante del círculo, haberlo puesto opcional también, porque al final es que todo eso era implícito. O sea, gente que estaba trabajando con la 4.1 es que lo estaba haciendo así ya. Y el hecho de recogerlo, estudiarlo, trabajarlo y luego, bueno, Rebeca lo ve en la organización, todas esas discusiones que hay alrededor de qué hacemos y qué no hacemos, maravilloso. Y nada, muy chulo, muy guay, con ganas de seguir viendo cosas nuevas y demás. Y muy agradecido por el rato que habéis echado aquí con nosotros. Gracias, Federico. Te vamos ahí a reclutar a seguir dando caña, hay que dar caña. Guay. Venga, ¿quién más se anima? ¿Cómo salís? ¿Qué impresiones tenéis? ¿Qué os habéis llevado? ¿Preguntas? ¿El tintero? Venga, hacemos la ronda de cierre. Bueno, ya que no se anima nadie. Bueno, lo primero, perdón, que me han llamado por teléfono y me he perdido el Q&A del final. Enhorabuena porque yo nunca he practicado Holacracy. Y solamente en los tasters, que me encanta Holacracia, me encantaría trabajar para una empresa con Holacracy y se ha entendido perfectamente bien para alguien que solamente que soy yo, que tengo unos conocimientos de saborearlo, ¿no? De implementarlo en mi día a día. Así que creo que habéis hecho un muy buen trabajo. Así que gracias. Gracias, María. Gracias por tus palabras. ¿Qué más? Bueno, yo igual aprovecho a despedirme y a agradecerles mucho por su tiempo y el trabajo que están haciendo. Y bueno, si puedo ayudar en algo o cualquier cosa, pues encantado. Genial. A ver quién nos queda por ahí. Está Begoña, está Pablo, Elena, Romén, Julio. Nos quedan 3 segundos y que sigamos contestando a Raúl y Nisa. Sí, ya seguimos hablando. ¡Ay! ¿Cómo tiempo ya? Bueno, Rebeca, ¿algo que quieres decir también a modo de cierre, quizá?
Gracias por su paciencia conmigo y gracias por su apoyo, Vicente y Mónica. Buena suerte a todos con la poesía.